Muy buenas tardes, un feliz sábado. Ahora en esta tarde vamos a tener el tema del libro Historia de la Redención y vamos a meditar en el capítulo 1. El título es La caída de Lucifer. En el libro El conflicto de los siglos, el título es El origen del mal y el dolor. Es lo mismo. Entonces, vamos a estudiar. Antes vamos a hacer una oración para que el Señor pueda bendecir este estudio. Querido Padre Celestial, gracias Señor porque nos das hermosos materiales, Señor, a través de tu santa palabra y los escritos inspirados de tu sierva Ellen White. Ayúdanos, Señor, a comprender este tema, el origen del mal y el dolor. Te pedimos la unción de tu Santo Espíritu, te lo pedimos y te lo rogamos por nuestro único mediador y salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Para comenzar vamos a leer el texto de Isaías capítulo 14, versículo del 13 en adelante. Del 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo, al Dios Padre. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto es algo que sucedió antes que este mundo fuese creado. Vamos a ver acá el relato inspirado del libro Historia de la Redención, cómo detalla el por qué justamente un ser perfecto que había sido creado se rebela contra la majestad del cielo. Comienza a sentir celos y envidia por Cristo, nuestro Señor, y comienza a plantearse dudas, a cuestionar justamente la autoridad del Hijo de Dios, la autoridad de Cristo. Comienza a buscar peros, porqués, etc. Entonces dice así el libro inspirado: en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso. Un ángel cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Jesús era uno con el Padre. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Interesante cómo el enemigo comenzó a trabajar gradualmente, ¿no?, para tratar de usurpar. Eso se llama usurpación, algo que no le corresponde, sino es algo que le corresponde a una autoridad. Y Cristo, según San Juan 1:1, dice que el Verbo era con Dios desde el principio, desde la eternidad, y era uno con el Padre, uno igual a Dios, único en su clase, en naturaleza, en esencia, en todo, en autoridad. Pero un ser creado, un ángel, quería ocupar el trono que solo correspondía a Cristo al lado del Padre y ser adorado. ¿Qué dice Apocalipsis 19:10? ¿Deben ser adorados los ángeles? Lucifer era un ángel creado. Apocalipsis 19:10 dice: yo me arrodillé. Esto aquí, el profeta Juan, que es revelado por el
intermedio del ángel Gabriel, después que le narra todos los hechos de Apocalipsis para que lo escriba, emocionado el profeta Juan se arrodilla ante el ángel Gabriel. Y mira lo que pasó, él relata acá su experiencia. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué dice? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mira, el ángel Gabriel es el ángel que ocupa la posición que ocupaba Lucifer en el cielo antes de su caída. Y él, siendo de la misma jerarquía que Lucifer tuvo una vez, rechazó la adoración o el inclinarse del profeta Juan ante Gabriel. Rechazó, claro, con amor lo rechazó. Dice, un momentito, no lo hagas conmigo, adora a Dios, adora a Jesús, adora al Padre, adora al Espíritu Santo, adora a Dios. Entonces él dijo, y él lo hizo porque es consciente de que él es un ser creado, por más que sea un ángel excelso en fortaleza, con un gran resplandor, con un gran brillo, una iluminación refulgente tan grande como Lucifer también lo tenía. Entonces, la diferencia entre el ángel Gabriel y el ex ángel Lucifer se denota la humildad y la sencillez del ángel Gabriel. Entonces, es eso. Pero en cambio, Lucifer quería algo más grande. Lo tenía todo. Era el comandante de los ángeles. Pero era el querubín cubridor. Pero quería usurpar el trono que le correspondía al creador, siendo él un ser creado. Por eso dice aquí, Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. El gran creador convocó entonces a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. O sea, las órdenes de Cristo tenían que ser obedecidas tan igualmente como lo obedecen al Padre. El Padre, o sea, Jesús, había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de la creación de la tierra. El Padre y el Hijo habían justamente juntos hecho el proyecto de crear nuestro mundo, ¿no? Y de todo ser viviente que habría de existir en ella, ¿no? Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo, ¿no? El Hijo no haría nada por sí mismo, sino la voluntad del Padre se cumpliría en él. De hecho, los dos trabajan de común acuerdo, ¿no? Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. ¿Por qué un ser creado tiene que tener envidia de un creador? No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía de Cristo, ¿no? Y gran autoridad y derecho de gobernar se inclinó con ellos, Lucifer se inclinó con todos los ángeles ante Cristo, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Ya había nacido algo negativo en su corazón. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios, del consejo de paz, el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la deidad conformaban ese consejo especial para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía, porque él no era parte de ese consejo, porque era un ser creado, por más que era el primer ministro del gobierno de Dios, pero era un ser creado. Entonces dice, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles, o sea, se había engreído tanto. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo, se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban,
tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran creador, y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente también sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a él? Eso es lo que él justamente insinuaba en su pensamiento, ¿no? ¿Por qué Cristo es más honrado que yo si los ángeles también a mí me obedecen? Entonces, yo debo ocupar el lugar que Cristo ocupa. ¿Por qué yo no también? Pero la diferencia es que Jesús es creador, es Dios. En cambio, Él es un ser creado. Entonces, Lucifer salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Cristo. Inmediatamente congregó a todas las huestes angelicales, disimulando sus verdaderos propósitos, y le presentó su tema, que era, él mismo, ¿no? Como quien había sido agraviado así. Se hizo la víctima, ¿no? Y se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que había disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirle y a obedecer su voz, ¿no? Qué hipocresía, ¿no? Finge adorar a Dios, pero en su corazón disimula y escondido bajo el manto de hacerse la víctima, comienza, ¿qué cosa? A manifestar su descontento, que el propósito de él era darle mayor libertad, ¿no? Pero en el fondo de su corazón era tomar posición del trono de Dios. Y mira, ¿qué es lo que sucedió después cuando Lucifer creó descontento, duda entre el grupo que él lideraba? Hubo discusión entre los ángeles, dice, hubo discusión. Nunca eso había ocurrido en el cielo, hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban, entre comillas, para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos. Al exaltar a su hijo y dotarle de poder y mando ilimitado, se rebelaron contra la autoridad del hijo, imagínense. Si ya les había demostrado ampliamente que Cristo con el Padre habían sido uno siempre, desde antes que fuesen creados los ángeles, desde antes que fuesen creados los mundos no caídos. Entonces sabían bien, los había revelado que Jesús es tan eterno como el Padre y que merecía toda la honra. Entonces, ellos en su terquedad no quisieron adoptar con humildad esa gran verdad, sino lo único solamente seguir para adelante con su rebelión. ¿Qué pasó? Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, lo justificaron. ¿Por qué? Porque Cristo es digno de toda alabanza. Y con poderosos argumentos, mira, los argumentos que los ángeles presentaban, una verdad irrefutable, dice, y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que habían tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo.
le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios. Mire, prácticamente aquí los ángeles leales le estaban mostrando a Lucifer acerca la naturaleza divina de Cristo. Les decía que era uno con el Padre desde antes de la eternidad. O sea, le estaban predicando los ángeles leales a Lucifer y a todos los ángeles rebeldes que Cristo era tan Dios como el Padre. Por eso dice acá, le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios. Prácticamente el Juan 1:1, lo que dice, el Logos era con Dios y el Logo era Dios. Eso es lo que le decían. Y ellos sabían, y dice todavía que eso era un poderoso argumento. Bueno, le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes de que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre. Mira, y que siempre había estado a la diestra del Padre. Esto es una cachetada para todos aquellos que dicen que Cristo nació del Padre, que fue engendrado literalmente del Padre y que por eso se le llama Hijo. Por aquí bien claro dice, y esto es lo que los ángeles leales le dijeron a Lucifer y a los ángeles rebeldes, que Cristo era el Hijo de Dios y que siempre había estado a la diestra del Padre. Siempre, la palabra es siempre, siempre. ¿Ah? Entonces es bien claro acá. Dice acá, y que siempre había estado a la diestra del Padre sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento. Y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angelical. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Tremendo. Prácticamente con esto nos está demostrando que Lucifer es el primer anticristo y el primer antitrinitario del universo y de este mundo, desde antes que fuese creado. ¿Por qué? Porque negó la autoridad y la divinidad de Cristo, pese a que los ángeles leales le presentaron poderosos argumentos. Y él sí él sí había sido convencido de ese error, pero por su orgullo no quería admitirlo, quería seguir adelante en su rebeldía. Por eso que es conocido como el padre de la mentira. A nuestros ex hermanos adventistas que se han vuelto antitrinitarios, que mencionan que Cristo es nacido del Padre, los hago un llamado, hermano. Están repitiendo lo mismo que en el cielo fue hace mucho más de 6,000 años. En el cielo, antes que este mundo fuese creado. Se está repitiendo la historia. Nada hay nuevo debajo del sol. Toda la historia se vuelve a repetir porque Satanás es el rebelde, es el ángel rebelde. Por eso, por favor, vuélvanse a las escrituras, las tres personas de la deidad que lo componen. Mateo 28, 19. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, por favor, entendamos. No seamos rebeldes como Lucifer. Pese a que en la palabra de Dios y las citas inspiradas existen argumentos poderosos, convincentes, no quieren dar su brazo a torcer por el maldito orgullo. Hay que prestar, hay que ser sencillos y humildes, decir, sí, estoy en error. Ser como el ángel Gabriel, que no permitió que Juan le adorase, ¿no? Adora a Dios. Entonces debemos adorar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sigue diciendo, Lucifer no quiso escucharlos. Mira lo que pasa. Lucifer no quiso escucharlos. Qué tremendo, ¿ah? O sea, no quiso escuchar ¿qué cosa? La verdad, los poderosos argumentos. Al igual que a veces cuando hay debate con un trinitario y entre un antitrinitario, simplemente repiten lo mismo que el padre de la mentira. Lucifer no quiso escucharlos.
Hay que tener mucho cuidado. El orgullo es el pecado más grave, porque te aparta de Dios y hace contristar al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolo de servilismo, y así nos acusan, pues. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces. O sea, ya se fue por la tangente. Para tratar de ocultar sus propósitos egoístas, comenzó ya a irse por la tangente, por irse a la ley de Dios. No, que la ley de Dios no nos da libertad, entonces, si ustedes son seres santos, no es necesario que haya una ley, no es necesario que haya 10 mandamientos, si son santos nunca van a pecar, la ley no restringe nuestra libertad. Es lo mismo que Satanás engaña a todas las religiones falsas, a todas las religiones populares. Por eso que todas las religiones populares, que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que el sábado fue para los judíos y que no está vigente, es lo mismo. Pero el propósito justamente es rebelión contra Dios. Lo mismo que hizo en el cielo lo repite acá en la tierra. Entonces, así sigue diciendo, les prometió un nuevo gobierno mejor que el que tenían entonces y en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Los ángeles malignos a Lucifer. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Satanás creyó que a todos los ángeles iba a engañar, pero sí logró a la tercera parte de todos los ángeles. Engañó, porque era muy querido y se aprovechó de esa confianza que tenían la tercera parte de los ángeles con él para seducirlos y engañarlos finalmente a la perdición. Pero hubo siempre un grupo de ángeles leales. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía en esa terquedad, ¿no? Pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo, imagínense. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer. Y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Dice que los ángeles hasta lloraron. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles, ¿sí? Hubieron parte también, facción de la parte de los ángeles que querían mantener su lealtad, pero mire lo que sucedió. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de sus descontentos para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. O sea, hubo disposición de muchos ángeles de querer servir lealmente a Dios. ¿Pero qué pasó? El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometían a la obediencia servil, se los despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. O sea, le estaba diciendo qué cosa. Si tú escuchas a los ángeles leales, está bien, vas a recobrar, ¿cómo se llama? Tu posición, pero se te va a despojar de tu honra, de todas esas cosas. Vas a ser más inferior que de lo que estabas antes de que te rebelaras. Entonces, prácticamente, Satanás los engañó así, los sedujo así, para que ya no dieran un paso más hacia adelante, sino otro paso más hacia atrás en su rebelión. Entonces, eso es lo que sucedió. Satanás se interpuso para la perdición de esos ángeles rebeldes que intentaban todavía aprovechar el tipo de gracia que Dios les daba para que se arrepintiesen. Lo mismo que sucede ahora. El diablo pone miles de obstáculos para distraer a los cristianos, para que dejen
de fijar su mirada en su salvación, en el cielo. Le siguió diciendo, le dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás. Mire, ¿ves? Y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría. Es lo mismo que ahora dice, ¿no? Uno, no, pero yo he pecado tanto, ¿qué me va a escuchar Dios? ¿Qué me va a perdonar? Eso es lo mismo que Satanás empleó a los ángeles, que todavía tenían tiempo de gracia para arrepentirse. Les había dicho, ustedes ya han dado un paso muy adelante, se han excedido ya, Dios no lo va a perdonar. Así los engañaba. ¿Y qué más decía? Que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Seguía con ese engaño. Qué triste, ¿no? Los ángeles leales, entonces, en vista que todas estas cosas sucedieron, ¿no? Los ángeles leales, obedientes, se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero eso no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y le pondrían de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios, y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Muy bien, hasta acá hemos estudiado. Para el otro sábado vamos a estudiar el capítulo 2. Entonces, aquí hemos podido ver cómo el enemigo es el padre de los antitrinitarios y es el primer anticristo, ¿no? Porque siempre se rebeló contra Cristo por envidia, pese a que lo sabía muy bien, pese a que sabía la verdad, pero su orgullo le permitió seguir adelante en su rebelión contra Dios. Bueno, es mi deseo y oración estudiar este tema muy bien acerca del origen del mal y estudiar muy bien lo que es la naturaleza de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para no dejarnos seducir con cualquier errores o vientos de falsas doctrinas. Vamos a terminar con una oración este estudio. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por hacernos comprender tu palabra y tus citas inspiradas que revelan ampliamente, Señor, lo que sucedió en el cielo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, en este camino lleno de espinas y que tu Santo Espíritu, Señor, que has prometido estar con tu iglesia, pueda seguir, Señor, acompañándonos, Señor, y dar gozo a nuestros corazones y poder seguir, Señor, revelando tus preciosas verdades a todos cuantos desconocen, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta nueva semana que comienza, Señor, nos pueda bendecir en todas nuestras labores, en nuestro trabajo y en todo lo que tengamos que hacer. Bendiciones para todos los amigos, Señor, del Ministerio del Cuarto Ángel, para los amigos de Facebook, YouTube y para todos ellos, Señor. Un grande abrazo y una gran bendición para todos ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.